Lo atraparon en la sierra como a un animal, atado, sin fusil, con los pies envueltos en trapos húmedos, y aún así, ese patrullaje acababa de cometer su peor error, porque en esas montañas a veces no te mata el enemigo, te mata la confianza. Era 1881. Lima ya había caído, y para muchos la guerra también. Pero en la Sierra Central el aire seguía oliendo a humo de leña, a lana mojada y a pólvora vieja. Los caminos no eran caminos, eran cicatrices estrechas sobre la roca, cornisas donde un paso mal puesto te mandaba al fondo de una quebrada sin nombre. Y esa madrugada, con la neblina pegada a los eucaliptos como una manta sucia, un grupo de soldados avanzaba en fila, resoplando con las bayonetas tintineando contra las hebillas. Eran 8. Botas claveteadas, chaquetas cerradas hasta el cuello, fusiles al hombro, no parecían cansados, parecían molestos, como quien hace un trabajo desagradable pero sencillo. En medio iba el prisionero. A primera vista no era nadie. Un hombre de unos 30 y tantos, barba crecida, pómulos marcados por el hambre, la cara manchada de polvo. Llevaba un poncho raído que no alcanzaba a taparle los hombros. Las manos, atadas con una soga áspera, iban delante del pecho como si rezara. Caminaba con la cabeza baja, tragando aire frío a bocanadas cortas. Otro montonero, murmuró uno, escupiendo al costado del sendero. Seguro venía con mensajes. Mensajes o gallinas robadas. Se rió otro. La risa sonó rara en esa altura, como si el mismo cerro la rechazara. El oficial, un teniente joven con bigote fino y ojos de quien no quiere discutir, no se reía. Miraba el reloj de bolsillo cada tanto, como si el tiempo fuera un enemigo más. Tenía prisa. Prisa por llegar a un caserío donde, según le habían dicho, podían conseguir mulas. Prisa por entregar al prisionero para el interrogatorio. Prisa por volver a un lugar donde la guerra se pareciera a un mapa y no a una piedra que te corta la planta del pie. Lo llevamos vivo, ordenó sin levantar la voz. En Tarma quieren nombres, quieren rutas, quieren saber quién les pasa comida. La palabra Tarma cayó pesada. En la sierra, los nombres de los pueblos no eran solo puntos en un camino, eran familias, eran chacras, eran niños que pastaban ovejas, eran campanas de iglesia que sonaban cuando venía gente armada. Y el prisionero, al oírla, no levantó la cabeza, pero algo en su respiración cambió, apenas un detalle, como si hubiera contado esa palabra, como si la hubiera guardado. El sendero se estrechó, a la izquierda una pared de roca húmeda, a la derecha el vacío cubierto por una neblina que no dejaba ver el fondo. El viento traía un silbido constante y de vez en cuando el sonido de una piedra suelta rodando, perdiéndose en la nada. El prisionero no miraba los fusiles, no miraba las bayonetas, miraba otra cosa, miraba la soga, no con desesperación, no con rabia, con atención, como un artesano que evalúa un nudo mal hecho. Sus dedos, aunque atados, se movían lo justo para sentir la fibra, para buscar el punto donde la cuerda se había mordido a sí misma, y cuando el soldado que iba detrás le dio un empujón con la culata para que apurara el paso, el hombre no protestó, solo dio 2 pasos más y miró el borde del camino calculando la distancia como quien mide una mesa antes de cortar madera. ¿Quién hace eso cuando lo llevan preso? ¿Quién, con la cara llena de polvo y el estómago vacío, se fija en el borde de un precipicio como si fuera una herramienta? El guía caminaba delante, un hombre serrano con sombrero de ala ancha y una manta gruesa cruzada al pecho. No llevaba uniforme, llevaba miedo. Era de esos arrieros que conocen las rutas por donde no pasan los mapas, los que saben dónde el agua no está envenenada por el barro y dónde una mula puede resbalar. Lo habían obligado a guiarlos o les había ofrecido sus servicios para salvar el pellejo. En la guerra, a veces es difícil distinguir una cosa de la otra. El guía no dejaba de mirar al prisionero de reojo, y en un momento, cuando el teniente se acercó para preguntarle cuánto faltaba, el hombre serrano bajó la voz. «No lo subestime, mi teniente». El oficial frunció el ceño. «¿Qué dices? ¿Ese no camina como campesino?» El guía tragó saliva. «Mire cómo pone el pie. No pisa por pisar, pisa como los que han marchado con instrucción». El teniente soltó una exhalación impaciente, como si le hablaran de fantasmas. «Todos aquí caminan igual. Si no, se caen». «Sí, mi teniente, pero ese no se cae». El oficial lo cortó con un gesto. «Sigue, y no inventes historias». Inventar historias. En la sierra las historias eran una forma de sobrevivir. Un rumor podía salvarte o condenarte. Dicen que vienen, dicen que queman, dicen que el que habla desaparece, y ahora el guía estaba diciendo otra cosa, que ese hombre no era un simple mensajero. Los soldados, en cambio, ya habían decidido lo que veían. Un prisionero flaco, un enemigo sin fusil, un problema que se resuelve con cuerda y culatazos. Uno de ellos, el más joven, se acercó demasiado, curioso, le dio la vuelta al prisionero para verle la cara. «Oye, ¿cómo te llamas? ¿De qué pueblo eres?» El prisionero levantó los ojos por primera vez.
ojos oscuros, secos, sin súplica. No respondió, pero el joven retrocedió un paso como si hubiera tocado algo caliente. ¿Qué pasa?, se burló otro. ¿Te asustó un muerto de hambre? El joven se encogió de hombros fingiendo risa. ¿Nada? ¿Tiene mirada de perro? El teniente no quería perder tiempo con eso. Señaló hacia adelante con la barbilla. En cuanto crucemos esa quebrada, descansamos 5 minutos. Luego seguimos. Quiero llegar antes de que oscurezca. Antes de que oscurezca, como si la oscuridad fuera lo único peligroso. El prisionero escuchaba. No hablaba, pero escuchaba todo: el metal de las hebillas, el ritmo de los pasos, el jadeo del soldado que iba cargando más munición, el chasquido de una cantimplora golpeando contra una cadera, y sobre todo escuchaba las palabras. En Tarma lo van a hacer cantar, dijo uno con esa crueldad casual de quien cree que la victoria le pertenece. Si no canta, lo colgamos en la plaza, para que los indios aprendan. El guía apretó la mandíbula. No dijo nada. En la neblina, su silencio era más fuerte que cualquier protesta. El prisionero, en cambio, hizo algo mínimo. Tragó saliva. Y por un segundo, su mirada se fue hacia el valle, hacia donde el camino bajaba en curvas invisibles, como si allí abajo hubiera algo más que piedras, como si allí abajo hubiera gente, porque la verdad era esa. Si lo llevaban vivo, no era solo él el que estaba perdido. Un prisionero habla, a veces por dolor, a veces por miedo, a veces por cansancio, y en una guerra donde las montoneras se alimentaban de secretos, quien guarda maíz, quien presta una mula, quien es enlace, un solo nombre podía encender una casa. El teniente no lo sabía o no le importaba. Para él, el prisionero era una llave. Y las llaves se usan hasta que se rompen. Siguieron avanzando. El sendero se volvió más traicionero, piedras sueltas, barro helado en las sombras, raíces de eucalipto que levantaban el suelo como dedos. La neblina se abría y cerraba, mostrando por momentos terrazas de cultivo abandonadas, muros de piedra que parecían ruinas antiguas, y luego otra vez nada, solo blanco. En un recodo apareció un niño pastor, flaco como una vara, con un rebaño de ovejas pegado a la ladera. Se quedó quieto al verlos, con los ojos enormes. No corrió, no gritó, solo miró. Uno de los soldados le hizo un gesto con la mano como espantando una mosca. ¡Fuera! El niño no se movió, miró al prisionero, y el prisionero, sin girar la cabeza como si lo sintiera, dejó caer la mirada hacia el suelo y movió apenas los dedos atados, un gesto tan pequeño que cualquiera lo habría confundido con un temblor de frío. El niño parpadeó, bajó la vista, y entonces sí, retrocedió con las ovejas, perdiéndose detrás de una roca. ¿Había sido una señal? ¿O solo una coincidencia? En la sierra las coincidencias a veces son lo único que tienes. El teniente ordenó el descanso prometido en un ensanchamiento del camino, una especie de balcón natural donde cabían apretados los 8 hombres y el guía. El prisionero se dejó caer de rodillas, como si por fin se rindiera. Uno de los soldados le puso la bota en la espalda para que no se moviera. «Dale agua», dijo el teniente sin mirarlo, «que llegue vivo». El soldado joven se acercó con la cantimplora. Dudó un segundo, como si no quisiera acercar la mano a esa mirada otra vez. Al final se agachó y le acercó el pico a la boca. El prisionero bebió poco, lo justo, y mientras bebía sus ojos no se cerraron, no se nublaron de alivio, se quedaron fijos en el cinturón del soldado, en la hebilla, en la forma en que la correa colgaba un poco suelta. Luego, como si nada, dejó de beber. «Camina», ordenó el soldado tirando de la soga. El teniente miró el nudo. «¿Está muy apretado? Así no va a avanzar. Aflojen un poco, no quiero que se nos muera en el camino». El guía levantó la vista, alarmado. «Mi teniente». «Solo un poco», repitió el oficial, ya cansado de advertencias. «No es un toro, es un hombre». El soldado sacó una navaja pequeña y metió la punta entre las vueltas de la cuerda. La soga crujió. El nudo se dio apenas, lo suficiente para que las manos del prisionero tuvieran un dedo más de espacio. Fue una decisión mínima, una de esas cosas que, contadas después, suenan ridículas. ¿Qué puede cambiar un dedo de espacio? ¿Qué puede cambiar un nudo un poco menos apretado? El prisionero levantó la cabeza. No sonrió. No dijo nada, solo inhaló, lento, como si por primera vez en horas el aire le alcanzara. Y el teniente, satisfecho, hizo un gesto para reanudar la marcha. Volvieron a la fila. El camino, unos metros más adelante, se convertía en un tramo de cornisa tan estrecha que obligaba a caminar de lado. La pared de roca rozaba los hombros. El vacío quedaba a un paso. Allí un fusil era más estorbo que ventaja. Allí una bayoneta podía engancharse en la piedra.
Allí, un tropiezo no era un tropiezo, era una sentencia. El prisionero miró ese tramo como quien reconoce un lugar, como si lo hubiera visto antes, en otro tiempo, con otras botas, como si supiera exactamente cuántos pasos duraba. El soldado joven volvió a acercarse, quizá para vigilarlo mejor, quizá por simple nerviosismo. Puso la mano en la cuerda, demasiado cerca del nudo recién aflojado, y en ese instante, cuando el viento sopló y la neblina se abrió lo justo para mostrar el abismo, el prisionero hizo algo que nadie esperaba. No gritó, no forcejeó como un desesperado, ni siquiera levantó la voz, solo dejó que el nudo, por fin, respirara, y cuando la cuerda cedió un poco más, sus manos se movieron como si hubieran estado esperando ese momento desde el principio. Ellos veían a un hombre derrotado, pero sus manos, esas manos, ya habían enseñado a otros a matar en silencio. Y lo peor es que, en ese instante, ninguno de los 8 entendía que el peligro no estaba en su fuerza, sino en su memoria. La cuerda aflojada no se rompió del todo, no hizo falta, bastó con que el nudo dejara de morder la piel para que los dedos encontraran espacio, como si el prisionero hubiera estado esperando exactamente ese margen. Sus muñecas giraron apenas, no para zafarse a lo bruto, sino para acomodar la soga en el punto donde la fibra se desgasta más rápido. Un gesto pequeño, casi humilde, un gesto que, si no lo mirabas con atención, parecía solo temblor por el frío. El soldado joven, el de la cantimplora, lo notó. Tragó saliva y apretó la cuerda con la mano, instintivamente como quien sujeta una serpiente por miedo a que se le escape, y el prisionero no lo miró a él. Miró el camino. La cornisa empezaba ahí mismo, una franja de piedra húmeda, inclinada hacia el vacío, con la pared rozándote el hombro izquierdo. El viento subía desde la quebrada con olor a ichu, aplastado y a agua negra. En ese tramo no había formación, había fila, y en una fila el primero manda sin querer, el último obedece sin pensar, y el del medio se convierte en estorbo. El teniente hizo un gesto impaciente para que avanzaran, uno por uno, sin tonterías, y tú, le dijo al prisionero, si te caes, no te recojo. El prisionero asintió como si aceptara su destino, bajó la cabeza, dio un paso, luego otro, y entonces, como si el cuerpo se le apagara, dejó que la rodilla se le doblara un poco, lo justo para parecer débil, un tropiezo controlado. ¡Apura!, gruñó el soldado de atrás, empujándolo con la culata. El prisionero se dejó empujar. Eso fue lo extraño. No se resistió. Se acomodó al golpe, como si lo hubiera pedido, y el empujón hizo lo que él quería, rompió el ritmo de la fila. El soldado joven se acercó más, demasiado, para que no se les desplomara el prisionero en plena cornisa. El guía delante miró hacia atrás con los ojos tensos, como si quisiera decir algo y no se atreviera. ¿Y si ese tropiezo no era cansancio? ¿Y si era una invitación? Porque ese hombre no era un campesino perdido, no era un ladrón de gallinas, ni siquiera era, como decían ellos, otro montonero, cualquiera. Años antes, cuando la guerra todavía era un rumor lejano y Lima aún se creía intocable, él había sido de los que entrenaban a otros para moverse sin ruido, no en salones elegantes, sino en patios de tierra, con el sol pegando en la nuca y el polvo metiéndose en la garganta. Había servido en una unidad de caballería y escolta, de esas que acompañaban convoyes y perseguían bandoleros en caminos donde la ley era una palabra frágil. Allí aprendió algo que no se enseña con discursos, que un fusil es poderoso a distancia, pero en un pasadizo estrecho puede volverse un palo inútil, que una bayoneta brilla, sí, pero también se engancha, que el miedo hace que el dedo apriete el gatillo cuando no debe, y que en una cornisa un disparo puede ser una sentencia para todos. Lo llamaban de distintas maneras según quien contara la historia. Para algunos era solo el sargento que sabía amarrar y desamarrar nudos con una mano. Para otros, un instructor que enseñaba a caer sin romperse, a levantarse sin mostrar la espalda, a usar un cinturón como garrote, una cuerda como trampa, una piedra como argumento final. No era un mito, era un hombre con cicatrices en los nudillos y una calma rara en los ojos. Y ahora, en 1881, esa calma estaba ahí, caminando atado entre 8 fusiles en una sierra donde la guerra se había vuelto personal. Porque después de la caída de Lima, lo que quedaba era esto: patrullas buscando comida, buscando guías, buscando nombres, y nombres significaban casas. El prisionero escuchó algo que le heló más que el viento. Después de Tarma, nos mandan a Palca, dijo uno de los soldados, como quien habla del clima. Dicen que ahí esconden maíz para los montoneros. Palca no era solo un punto, era un caserío con una capilla pequeña y un camino de herradura que bajaba hacia chacras escondidas. Era el lugar donde 2 noches antes una mujer le había dado un pedazo de queso y le había dicho sin mirarlo: no se quede, están preguntando por usted.
Era el lugar donde un enlace guardaba papeles envueltos en tela, nombres de arrieros, rutas de mulas, señales con piedras apiladas. Si lo llevaban vivo a Tarma, no era él el que iba a cantar, era la sierra entera la que iba a pagar. El teniente, sin saberlo, le dio otra pieza del rompecabezas cuando habló con el guía. En Tarma quieren que éste nos diga quién los guía por las quebradas, quién les pasa pólvora, quién les avisa cuando salimos. El guía respondió con un hilo de voz: aquí todos se avisan, mi teniente, hasta las ovejas. El soldado que iba al lado soltó una carcajada. ¿Las ovejas y también las piedras? El prisionero por dentro contó pasos, no por manía, por necesidad. 1, 2, 3, hasta el punto donde la cornisa se estrechaba aún más y la pared hacía un pequeño diente de roca. Ahí, si alguien se pegaba demasiado, no podía abrir los brazos. Ahí, si alguien intentaba levantar el fusil, chocaba con la piedra. Ahí, si alguien empujaba, el cuerpo no tenía dónde corregir. Y entonces hizo algo que terminó de engañarlos. Pidió agua, no con voz firme, con voz seca, casi rota. Agua, por favor. El soldado joven lo miró, sorprendido. El prisionero había estado callado todo el camino. El teniente ni siquiera volteó. ¿No? ¿Ya bebiste? ¿Solo un trago? El prisionero tosió como si se ahogara con el aire frío. El soldado joven, quizá por compasión, quizá por querer demostrar que no le tenía miedo, se acercó con la cantimplora otra vez. Se metió en el espacio que no debía, pegándose al prisionero para que no aprovechara. Su mano fue al nudo, justo al nudo que ya no mordía igual. El guía, delante, se quedó quieto un segundo, como si hubiera entendido, como si quisiera detener el tiempo, pero el teniente lo apuró. Sigue caminando. El prisionero inclinó la cabeza hacia la cantimplora, pero no bebió. Olió el metal, el agua con gusto a lata, y en ese gesto su hombro rozó el pecho del soldado joven. Un contacto mínimo, suficiente para sentir dónde colgaba el cinturón, cómo la hebilla estaba floja, cómo la correa tenía juego. ¿Ves? No era fuerza, era lectura. El soldado joven retiró la cantimplora, incómodo. Toma y camina. El prisionero dio un paso y volvió a tropezar. Esta vez más cerca del diente de roca. El soldado de atrás lo empujó otra vez, irritado, y el empujón hizo que el soldado joven, por reflejo, lo sujetara del brazo para que no cayera. Ahí estuvo la segunda gran equivocación: tocarlo para controlarlo, porque el prisionero no se movió como un hombre que cae, se movió como un hombre que decide caer, dejó que su peso se fuera hacia el lado del vacío, obligando al soldado joven a tirar de él, y cuando el joven tiró, el prisionero giró la muñeca dentro de la soga, metiendo el pulgar en el espacio ganado, y la cuerda se deslizó 1 centímetro más, solo 1 centímetro, pero en un nudo mal hecho, 1 centímetro es una puerta. El teniente adelante no vio nada. Estaba concentrado en el camino, en llegar, en no perder tiempo, y además, ¿qué podía pasar? Tenían fusiles, tenían bayonetas, tenían 8 hombres. El prisionero levantó la vista por primera vez en ese tramo y miró el abismo como quien mira un reloj. Luego miró la pared. Luego, sin que nadie lo notara, miró las botas del soldado joven. Su pie derecho estaba medio fuera de la franja segura, buscando apoyo donde no lo había. El viento sopló más fuerte. La neblina se abrió un instante como una cortina que alguien aparta con la mano, y abajo apareció la quebrada. Piedras del tamaño de casas, un hilo de agua, y más allá, terrazas abandonadas como escalones hacia ninguna parte. ¡Carajo!, murmuró uno de los soldados impresionado por la altura. El prisionero aprovechó ese segundo de distracción para hacer lo que mejor sabía: convertir el miedo ajeno en herramienta. Se enderezó un poco como si recuperara fuerzas, y luego de golpe volvió a aflojarse como si se desmayara. El soldado joven lo sujetó con ambos brazos pegándolo a su pecho para que no se fuera al vacío, y ahí, en ese abrazo torpe, el prisionero metió la mano atada por debajo del cinturón del joven y enganchó la correa con los dedos, no para robarle nada, para usarlo como palanca. El guía, delante, escuchó el roce del cuero, se le erizó la piel, miró hacia atrás y sus ojos dijeron una sola cosa: no aquí. Pero ya era aquí. El teniente se detuvo al final de la cornisa, donde el camino se ensanchaba apenas. Se giró para apurarlos y vio la fila desordenada. Vio al soldado joven demasiado cerca del prisionero, vio al de atrás empujando, vio bayonetas chocando contra la roca. ¡Mantengan distancia!, gritó por fin molesto. Distancia, eso era lo que ya no tenían. El prisionero respiró hondo, no como un hombre que se rinde, como un hombre que se prepara, y entonces, con una calma que daba miedo, dejó caer la voz, casi un susurro que solo el soldado joven alcanzó a oír. Si gritas, te vas conmigo. El joven abrió los ojos confundido. ¿Qué significaba eso?
¿Cómo podía llevárselo con él si estaba atado? Y justo cuando el joven iba a responder, el prisionero giró el cuerpo hacia la pared, obligándolo a girar también, y el pie del soldado joven buscó apoyo donde no había. La suela raspó piedra mojada, resbaló medio palmo, medio palmo. En una cornisa, medio palmo es una eternidad. El soldado joven soltó un jadeo, un sonido corto, animal. El de atrás intentó agarrarlo, pero su fusil chocó con la roca. El de adelante quiso darse vuelta, pero no había espacio, y el teniente, viendo el amago de caída, dio un paso hacia ellos. El peor paso posible, porque acercó su propio cuerpo al embudo. El prisionero sintió el tirón del cinturón en sus dedos, sintió el peso del joven colgando de él, y por primera vez desde que lo capturaron su rostro mostró algo, no una sonrisa, no rabia, una decisión fría. En ese tramo un disparo podía matar a dos, y un empujón podía matar a todos, y mientras el viento volvía a cerrar la neblina, como si la sierra quisiera quedarse a solas con ellos, el prisionero eligió exactamente el tipo de movimiento que no se puede deshacer. ¿Quién iba a caer primero? El soldado joven o el hombre atado que todos creían vencido no necesitó un fusil, solo necesitó que uno de ellos cometiera el primer paso en falso y que los demás, por orgullo, lo siguieran. El resbalón del soldado joven no fue una caída completa. Fue peor, fue ese instante en que el cuerpo todavía cree que puede salvarse y por eso mismo se mueve de más. Su bota raspó la piedra húmeda, buscó un borde que no existía y el talón quedó colgando sobre el vacío. El aire se le fue de los pulmones con un sonido corto, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago, y el prisionero, el hombre atado, sintió ese pánico subir por el brazo del muchacho como una corriente eléctrica. No lo empujó, no hizo el gesto obvio que todos imaginan, hizo algo más sucio, más real, dejó que el joven se aferrara a él. El soldado por reflejo lo abrazó con fuerza, clavándole los dedos en el poncho raído, como si el prisionero fuera una estaca en la tierra. Y en ese abrazo torpe, el prisionero giró apenas la cadera hacia la pared, pegando su hombro a la roca. Ese movimiento mínimo obligó al joven a girar también. Y el giro terminó de robarle el equilibrio. El de atrás quiso ayudar, metió la mano, pero su fusil, colgado con la correa, chocó contra el diente de roca. La madera golpeó piedra, la bayoneta raspó, sonó como un cuchillo en un plato. En una cornisa, ese sonido es un grito. ¡Sujétenlo!, gritó alguien, y el grito rebotó en la neblina como si la quebrada se burlara. El teniente dio un paso hacia ellos, el peor paso posible, porque se metió en el embudo. Quiso imponer orden con el cuerpo, como en un patio de cuartel, pero aquí no había patio. Aquí había una franja de piedra mojada y 8 hombres que ya no cabían en su propia disciplina. El prisionero apretó los dedos contra el cinturón flojo del joven. Sintió la hebilla, el cuero gastado, el juego de la correa. Y entonces, con las manos todavía atadas, hizo palanca con el propio cuerpo del muchacho. Tiró del cinturón hacia sí, no para arrastrarlo al vacío, sino para traerlo 1 centímetro más cerca de la pared. 1 centímetro. Eso era todo lo que necesitaba, porque ese centímetro hizo que el joven, desesperado, apoyara la mano en la roca para no caer. Y al apoyar la mano soltó el nudo. La cuerda, que ya estaba cansada, que ya había cedido un poco con el sudor y el frío, se deslizó, no se rompió. Se deslizó como se desliza una promesa mal hecha. La muñeca del prisionero giró, el pulgar encontró aire, la soga dejó de ser mordaza y se volvió herramienta. ¿Lo vieron? No. Nadie ve eso cuando está mirando el abismo. El prisionero no se liberó del todo, no todavía. Sacó una mano lo justo para meter 2 dedos donde no debía, y con esos 2 dedos atrapó la correa del fusil del soldado de atrás, la misma que estaba tensada por el choque contra la roca. Tiró, no fuerte, con intención. La correa se tensó, el fusil se levantó de golpe, la bayoneta se enganchó en una grieta de la pared y el soldado de atrás, sorprendido, dio un paso para recuperar el arma. Ese paso lo empujó contra el que venía detrás. El que venía detrás empujó al siguiente. Y la fila, que ya estaba rota, se convirtió en una sola masa de cuerpos y metal. En ese instante el teniente entendió lo que estaba pasando. Lo entendió tarde, pero lo entendió. El arma larga, en un pasadizo estrecho, no manda, estorba. ¡Atrás! ¡Atrás!, ordenó intentando abrir espacio. Pero ¿cómo retrocedes cuando el miedo te empuja hacia adelante? El prisionero aprovechó el caos como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Y quizá lo había ensayado, solo que no en esta cornisa, sino en patios de tierra, con hombres sudando y cayendo sobre grava, aprendiendo a no pelear bonito, sino a sobrevivir. Con el joven todavía pegado a él, el prisionero bajó el centro de gravedad. Se dejó caer de rodillas como si por fin se rindiera. Y esa falsa rendición hizo que el joven, creyendo que lo controlaba, se inclinara sobre él. Ahí vino el primer golpe real.
No un puñetazo de película, un golpe corto con la frente, seco, directo a la nariz del muchacho. El sonido fue pequeño, casi íntimo, pero el efecto fue inmediato. Ojos llorosos, respiración rota, manos que se abren. El joven no cayó al vacío, cayó hacia adentro, hacia la pared, aturdido, y al caer dejó libre el espacio que el prisionero necesitaba. El prisionero se levantó como un resorte. La cuerda colgaba de una muñeca, todavía atrapándolo, pero ya no gobernándolo. Con la mano libre, agarró una piedra del tamaño de un puño, una de esas piedras negras y lisas que el agua pule durante siglos. No la lanzó, la usó como martillo. Golpeó la mano del soldado de atrás, la que intentaba desenganchar la bayoneta. Un golpe. Los dedos se abrieron. El fusil se fue hacia abajo, chocó contra la pierna de otro y el metal sonó otra vez, multiplicando el pánico. ¡Disparen!, gritó alguien desde más atrás. ¿Disparar? ¿A quién? ¿En qué ángulo? Con tus propios hombres pegados como sardinas, con la neblina tragándose la vista, con el abismo esperando el primer cuerpo, el teniente levantó su revólver, porque era lo único que podía usar sin clavarle una bayoneta a un compañero. Pero al levantarlo vio algo que le heló la sangre. El prisionero no estaba mirando armas, estaba mirando pies. Miraba botas, suelas, apoyos. Miraba quién estaba sobre piedra firme y quién estaba sobre barro. Miraba quién tenía el talón fuera, como si la cornisa fuera un tablero y ellos piezas torpes. El prisionero dio un tirón a la correa del fusil enganchado y con ese tirón arrastró al soldado de atrás medio paso hacia el vacío. No lo tiró, solo lo asustó, y el susto hizo el resto. El soldado se echó hacia atrás con violencia, chocó con el de atrás, y el de atrás, para no caer, empujó al de adelante. El teniente sintió el golpe en el hombro. Su revólver apuntó un segundo al cielo, otro segundo a la roca, y cuando quiso bajarlo, tenía a dos de sus hombres delante. El prisionero se metió en ese hueco como agua, le arrebató el cuchillo al joven, no de la funda, sino de la mano, porque el muchacho lo había sacado sin darse cuenta, como se saca una cruz cuando uno cree que hay demonios. El prisionero lo agarró por la hoja sin miedo a cortarse y lo giró. Un giro rápido. La empuñadura quedó en su palma, y con ese cuchillo no fue a matar, fue a cortar. Cortó la cuerda que todavía lo unía a la muñeca. Un tajo. La fibra cedió. La soga cayó al suelo como una serpiente muerta. Ahí, por primera vez, el teniente vio al hombre completo. No al prisionero, al hombre. La postura cambió, la respiración cambió, la mirada cambió. Ya no era alguien que aguanta, era alguien que decide. ¿Quién eres?, alcanzó a decir el teniente, más por instinto que por curiosidad. El prisionero no respondió con un nombre, respondió con un movimiento, se pegó a la pared, donde los fusiles no podían apuntarle sin atravesar a los suyos. Con el cuchillo en bajo, como se enseña a los que saben que un brazo extendido es un brazo perdido, empujó al soldado más cercano con el antebrazo justo en el pecho, justo donde el aire se corta. No lo apuñaló, lo desplazó, y ese desplazamiento hizo que el soldado pisara donde no debía. El hombre gritó, un grito largo que se tragó la neblina, y el grito terminó de romper lo que quedaba de orden. En medio de ese caos, el guía desapareció. No fue magia, fue montaña, un paso lateral, una sombra entre los eucaliptos retorcidos, una manta oscura que se confunde con la roca. Un segundo estaba ahí, con su sombrero de ala corta y su cara de piedra. Al siguiente solo quedaba el olor a lana húmeda y a humo viejo. El teniente lo vio y entendió otra cosa. Otra puñalada sin sangre. No estaban solo con un prisionero, estaban en un lugar donde la gente se vuelve camino y el camino se vuelve gente. ¡Alto! ¡Alto!, gritó intentando recuperar el mando. No lo dejen ir. Pero ya era tarde para esa frase, porque el prisionero no se fue corriendo como un desesperado, se fue como se va alguien que conoce cada piedra. Se deslizó hacia el lado donde la cornisa se ensanchaba apenas, donde había un murete bajo de piedras apiladas, restos de una antigua terraza. Saltó sobre él con una agilidad que no combinaba con su aspecto de hombre agotado, y al caer del otro lado no cayó al vacío, cayó a una repisa escondida, un escalón natural que desde arriba parecía nada. El teniente disparó, el tiro sonó seco, perdido, y el eco lo devolvió como burla. La bala pegó en roca, chispas, olor a pólvora. El prisionero ya no estaba en la línea de fuego, solo quedó un rastro, la cuerda cortada, la cantimplora rodando, y el soldado joven con la nariz sangrando, mirando al vacío como si acabara de despertar de un sueño. Y entonces llegó el silencio, ese silencio raro que viene después de un minuto de gritos, cuando el cuerpo todavía tiembla, pero el oído ya busca otra cosa. Desde abajo, desde la quebrada, subió un sonido. No era el eco del disparo, no era el viento, eran pasos, muchos, sobre piedra,
subiendo. El teniente se quedó inmóvil con el revólver aún en la mano y por primera vez en toda la mañana se le fue el color del rostro, porque en la sierra cuando escuchas pasos que no ves, la pregunta no es ¿cuántos son? La pregunta es ¿a quién vienen a buscar? El patrullaje volvió, pero no volvió igual. Y lo peor, no podían explicar cómo un prisionero les hizo eso. Cuando la neblina empezó a levantarse, la cornisa ya no parecía un pasadizo de guerra, sino una cicatriz vieja en la montaña. La roca seguía mojada, el abismo seguía ahí, indiferente, pero los hombres no eran los mismos. El teniente se obligó a respirar despacio, como si el aire frío pudiera devolverle el control. Tenía el revólver en la mano y, aún así, se sentía desarmado. Miró a sus soldados, uno con la mano hinchada, los dedos torcidos por el golpe de piedra, otro con la cara blanca, pegado a la pared, sin atreverse a mirar hacia abajo. El joven de la nariz rota, con sangre seca en el labio, repitiendo entre dientes una frase que nadie le había enseñado en el cuartel. No era un campesino. Y entonces, como si el miedo necesitara un culpable para no volverse locura, empezaron a hablar todos a la vez. Fue el guía, dijo uno con rabia, señalando el vacío donde el hombre del sombrero había desaparecido. Fue usted, mi teniente, por meterse adelante, soltó otro, y se arrepintió en el mismo segundo porque en tiempos de guerra una palabra mal puesta puede costarte más que una bala. El teniente no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era insoportable. Habían hecho todo lo que no se hace en la sierra. Habían apretado a sus propios hombres en un embudo. Habían confiado en fusiles largos donde no caben. Y, sobre todo, habían tratado al prisionero como a un objeto. El cabo, un hombre curtido que ya había visto morir a compañeros por disentería y por frío, se agachó y recogió la cuerda cortada. La levantó como si fuera una prueba. La fibra estaba limpia. El corte era recto. No era el corte de alguien desesperado. Era el corte de alguien que sabe dónde morder. ¿Y los pasos? Preguntó el cabo bajando la voz. ¿Los escuchó, mi teniente? No eran dos, eran varios. El teniente apretó la mandíbula. Sí, los había escuchado. Y lo peor era que después de esos pasos no había venido el ataque. No había venido el grito de guerra. No había venido nada. Solo silencio, como si alguien desde abajo hubiera subido lo suficiente para verlos y hubiera decidido que no valía la pena. Eso fue lo que terminó de romperlos. Ordenó retroceder. No avanzar, no perseguir. Retroceder. Y esa orden, en un ejército orgulloso, suena a derrota, aunque la disfraces de prudencia. Bajaron como pudieron, cargando al que no podía apoyar el pie, sosteniendo al joven que temblaba sin control. Cada piedra suelta parecía una trampa, cada eucalipto retorcido, una sombra con ojos. Y el teniente, que había llegado a la sierra creyendo que la guerra se ganaba con disciplina, empezó a entender que aquí la disciplina también puede ser una cuerda al cuello. En el primer caserío, cerca de un cruce de acequias y terrazas de cultivo, intentaron recomponerse. Había humo de fogones, olor a maíz tostado, perros flacos que no ladraban, solo miraban. Las mujeres no se acercaron, los hombres no ofrecieron agua. Nadie preguntó qué había pasado, porque en la sierra las preguntas se pagan. El teniente quiso comprar silencio con monedas. Sacó un puñado, las dejó caer en una mano abierta de un anciano. El anciano ni siquiera las contó, las miró como se mira algo sucio. Se les fue, dijo el viejo en un castellano lento con la música del quechua debajo. No era burla, era sentencia. ¿Quién era? Preguntó el teniente y se odió por preguntar. Sonaba a niño perdido. El anciano alzó la vista hacia la montaña, hacia la neblina que volvía a cerrarse como una puerta. Era camino, respondió, y ustedes no saben caminar. Esa frase tan simple se les pegó como barro. Esa misma tarde, el rumor ya corría por las quebradas como corre el agua cuando encuentra una grieta. En Tarma, en los puestos de arrieros donde se cambian mulas y se cambian noticias, alguien dijo que un prisionero había hecho caer a un soldado sin tocarlo. En Huasahuasi, un muchacho juró que lo vio saltar una terraza como si no pesara. En un tambo del camino a Jauja, una mujer aseguró que el guía no desapareció, que la montaña se lo tragó porque estaba del lado equivocado. Y como siempre pasa, la historia creció. No era un hombre, decían algunos. Era la sierra misma. Otros lo llamaron con un nombre que no era nombre, sino apodo, el amarrado, el que se suelta, el que no grita. Pero la verdad de carne y frío, iba por otro lado. Porque mientras el patrullaje bajaba con su vergüenza, el hombre que había sido prisionero se movía por arriba, por donde no hay camino marcado. Tenía la muñeca en carne viva, la respiración cortada por la altura y el poncho empapado. Cada paso le dolía. No era invencible, solo era terco. Y tenía una razón. Llegó a una quebradita escondida donde el agua cae fina, casi como hilo, y ahí se arrodilló un segundo para beber. El agua estaba helada.
Le mordió los dientes, se lavó la sangre seca de los nudillos, miró sus manos como si fueran de otro. Todavía sirven, murmuró, y no era orgullo, era alivio. Siguió hasta un bosquecillo de eucaliptos donde el viento huele a medicina y a humo viejo. Allí, entre troncos altos y hojas que susurran, lo esperaban dos sombras. Una era un hombre con poncho oscuro y una carabina vieja, de esas que han pasado por 3 dueños. La otra era un chico, casi un niño, con una honda enrollada en la muñeca y los ojos demasiado serios para su edad. Pensé que no salías, dijo el hombre del poncho, y en su voz había algo más que preocupación, había reproche. Porque en la guerra cada riesgo individual puede arrastrar a todos. El que había sido prisionero no se sentó, no se permitió el descanso. Si me llevaban, respondió, no era yo el que moría primero. El chico tragó saliva. ¿Van a ir al pueblo? Preguntó, y esa pregunta tenía miedo adentro. Miedo por su madre, por su hermana, por la gente que no tiene fusil. El hombre asintió y por primera vez se le endureció la mirada. Dijeron el nombre, añadió. Lo escuché, San Jerónimo. Van a buscar al que guarda las cartas. No eran cartas románticas, eran mensajes, rutas, nombres, lugares donde se escondía maíz para los montoneros, donde se curaba a los heridos, donde se reunían los que todavía creían que el Perú no se había acabado con la caída de Lima. El hombre del poncho soltó una maldición en quechua. El chico apretó la honda como si fuera un rosario. Entonces no hay tiempo, dijo el que había sido prisionero. Y ahí por fin entendimos por qué había arriesgado la vida en esa cornisa. No era por escapar, era por llegar antes que ellos. Se movieron rápido sin hablar más de lo necesario, bajaron por un sendero que no era sendero, cruzaron una acequia saltando piedras, pasaron junto a una chacra donde las papas asomaban como dedos en la tierra. En un punto, el chico se adelantó y silbó como silban los pastores. No era un silbido cualquiera, era una señal. Desde una loma respondió otro silbido, luego otro. La sierra, de pronto, parecía llena de gente invisible. Cuando llegaron a un corral de piedra, había 3 hombres más esperando. Uno tenía una cicatriz en la mejilla y un machete de trabajo. Otro llevaba un sombrero de paja y un rosario colgando del cuello. El tercero, el más viejo, sostenía una lanza improvisada, una vara con metal atado, como si el siglo no hubiera avanzado hasta los fusiles. ¿Eres tú el que se soltó?, preguntó el del rosario, con una mezcla de admiración y temor. El hombre no respondió con una sonrisa, se limitó a mirar alrededor, a medir distancias, a escuchar el viento. Esa costumbre no se quita. ¿Dónde está el que guarda las cartas?, preguntó. En la capilla vieja, dijo el viejo de la lanza, debajo del altar. Pero si vienen, lo van a sacar. Entonces lo sacamos nosotros primero, respondió el hombre. Y así, sin discursos, sin banderas, la guerra se volvió lo que siempre fue en la sierra, una carrera de pasos. Mientras tanto, abajo, el teniente intentaba salvar su nombre. En el campamento improvisado, con una fogata que apenas calentaba, escribió un informe con letra apretada. No podía decir «nos venció un prisionero», no podía decir «la montaña nos humilló». Así que escribió lo que escriben los hombres cuando tienen miedo de la verdad: emboscada, elementos hostiles, terreno desfavorable. Pero incluso en su mentira se coló algo real, porque al final, casi como un susurro, añadió una orden nueva para sus patrullas: nunca aflojar nudos, nunca caminar pegados en cornisa, nunca permitir que un prisionero marque el ritmo, y, sobre todo, nunca reírse de un hombre atado. Esa fue la consecuencia inmediata: más dureza, más sospecha, más castigo. En los días siguientes los patrullajes empezaron a amarrar con doble cuerda, a poner al prisionero delante y detrás, a cambiar rutas aunque eso significara perder horas. Empezaron a disparar a sombras, empezaron a ver enemigos donde solo había piedra. Pero la consecuencia verdadera fue otra, más silenciosa, porque el teniente por primera vez empezó a temer a los solos, a los que caminan sin uniforme, sin tambor, sin columna, a los que no anuncian su presencia, a los que no necesitan ganar una batalla para ganar una guerra pequeña, la guerra de un mensaje que llega, de un niño que no es arrestado, de una capilla que no es registrada a tiempo, y el hombre que había sido prisionero tampoco celebró. Esa noche, cuando por fin se permitió sentarse, lo hizo detrás de la capilla vieja, con la espalda contra una pared fría. Le dieron un mate caliente en una lata abollada. Bebió despacio. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de cansancio. El chico lo miraba como se mira a alguien que volvió del borde. ¿Los mataste?, preguntó el chico con esa curiosidad cruel que la guerra le mete a los niños. El hombre tardó en responder. Miró la oscuridad como si ahí estuvieran todavía los cuerpos apretados, el metal raspando, el grito tragado por la neblina. No vine a matar, dijo al fin. Vine a que no llegaran.
El hombre del poncho se acercó y le habló bajo, casi al oído. Mañana van a volver con más, y van a querer sangre. El que había sido prisionero asintió. No discutió. En su cara no había heroísmo, había cálculo y tristeza. Que vuelvan, respondió, pero que vuelvan mirando al suelo. Y antes de que amaneciera, hizo algo que no era un golpe, ni una fuga, ni una pelea. Volvió solo al camino, a un punto donde la cornisa se abre y el viento cambia. Se agachó, recogió 3 piedras blancas, de esas que resaltan en la tierra oscura, las colocó en fila, como hacen los arrieros para marcar un desvío, o como hacen los que quieren que alguien siga una pista. Luego sacó un pedazo de cuerda, no la suya, otra, más nueva, y la ató a una rama baja de eucalipto. Un lazo simple, visible, una invitación. ¿Para quién era esa señal? ¿Para sus propios hombres o para los que venían a cazarlo? Cuando regresó a la capilla, el chico estaba despierto. ¿Qué hiciste?, le preguntó. El hombre no respondió, solo miró hacia la oscuridad donde el camino se perdía, porque al día siguiente, en esa misma ruta, un convoy entero desapareció sin dejar más que huellas confusas y una cantimplora rodando entre piedras. Y en la sierra, cuando un convoy desaparece, la pregunta no es si alguien lo atacó, la pregunta es quién decidió que no debía llegar.